Con su permiso, señor presidente. Fíjense que la intervención de Rubén me permite hacer una aclaración en el tema del fuero militar y del fuero civil. El artículo 13 constitucional ha definido siempre cuáles son las reglas de la participación de los militares y ahora de la Guardia Nacional en el tema de los fueros. La parte primera del artículo 13 se refiere al fuero de guerra o fuero militar. Dice, y esa regla la mayoría la conocemos, militares con militares es fuero militar. Militares con civiles, que es la segunda parte de ese artículo, es fuero civil. O sea, un militar que tiene algún incidente administrativo delictuoso con un civil tiene que ser atendido, y siempre ha sido así, por el fuero civil. En cambio, cuando hay un conflicto entre un militar y otro militar, un marino y otro marino, un piloto de la Fuerza Aérea Militar o un miembro del Ejército con un piloto, etcétera, etcétera, es fuero militar. Y cuando es intervención, que ahora se agrega a la Guardia Nacional, que vuelve a ratificar el tema de la disciplina militar. El guardia nacional que tenga un problema de disciplina militar con otro militar o con un mando de ellos mismos, tiene que ser atendido por el fuero militar. Pero, sí, adelante, perdón, pregunta al… Diputado Moreira, ¿con qué objeto? Preguntarle al señor Adao. ¿Acepta usted la pregunta? Sí, con mucho gusto. Un minuto, por favor, diputado Moreira. La Guardia Nacional es de carácter civil, según usted. Segundo. En su función. Bueno, okay. En su función. Perdón, no se permiten los diálogos. Concluya la pregunta, diputado Moreira, para que pueda responder, diputado Godoy. Que dialoguen, presidente. Somos de confianza. Lo que pasa es que si es una guardia civil y esa persona está haciendo función civil. ¿Sonido en la curul del diputado o asístanlo para que pueda usar otro micrófono? Restituyan el tiempo, restituyan el tiempo. Rápido, si es una función de carácter civil, ¿es militar o no es militar? Y cuando le falte a la disciplina de su superior, que siempre va a ser militar, ¿cuál es la ley que se va a aplicar? Porque se va a aplicar la militar, pues claro que es militar. Ese es el fuero, que no lo podamos juzgar de carácter civil a él. Gracias. A ver. Adelante, puede responder, diputado. Gracias, presidente. A ver, un conflicto entre un mando de la Guardia Nacional con otro mando de la Guardia Nacional, obviamente lo atiende el Tribunal Militar, porque es un tema de disciplina militar. En cambio, un guardia nacional, por ejemplo, en esta atribución del 21 constitucional que se le da en materia de investigación, que custodia la cadena delictuosa, ahí si llega un mando superior del Guardia Nacional que está resguardando el lugar de los hechos y tiene un problema con él, es un asunto ya entre policías y tiene que ser atendido por un tribunal civil. Eso es lo que yo podría contestar en este tema. Por eso reitero que reafirma que la justicia militar se aplica al Guardia Nacional en materia de disciplina militar. Yo sé que está complejo el tema, pero lo tenemos que
establecer en la Constitución y en su momento debatirlo en la ley reglamentaria, porque es la única manera que se logren dos propósitos. El primero, que tengamos una policía que se llama Guardia Nacional, que siga siendo como es ahorita, con una gran disciplina militar. Y eso es lo que se dice ahora en la Constitución. Y al mismo tiempo, la formación policial es la obligación para que tengan esa formación y una tarea que es diferente a la militar 100%, usar armas, hacer escuadrones, etcétera, etcétera. Eso no va a ocurrir ya, porque se está definiendo claramente disciplina militar, tribunales militares, función policial, tribunales civiles. Y así, yo por eso reitero que esta reforma, esta reserva al artículo 21 nos ayuda a definir, porque además esto va a quedar en el diario de los debates. Yo creo que nosotros debemos de reiterar la definición: disciplina militar y función policial. Eso es lo que debemos de establecer con mucha claridad en su momento en la ley reglamentaria, y que en mi opinión está quedando clara con esta reforma constitucional, y por lo tanto está fuera de cualquier concepción militarista. Es simplemente hacer más eficiente, mejores resultados de la Guardia Nacional en una función que está teniendo y que ahora se le agrega en materia de investigación de delitos, subordinado al Ministerio Público, y que además subraya o logra perfeccionar la tesis de que es la Guardia Nacional es policía, porque eso es lo que dice en el párrafo primero de esta reforma del artículo 21 constitucional. Los cuerpos policiales, dice: la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional en el ámbito de su competencia, porque tiene otras tareas preventivas, por ejemplo, las cuales actuarán siempre bajo la coordinación y mando de aquel en el ejercicio de esta función, o sea, la investigación de los delitos. Aquel es el Ministerio Público. Para mí, entonces, está muy claro que esta reforma al artículo 21 deja con mayor claridad que la Guardia Nacional es una policía. En ninguna parte de estas reformas ustedes encontrarán que realiza funciones del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea o de la Marina. En ninguna parte. Y en cambio sí subraya su función policial. ¿No ya? ¿Ha concluido su respuesta? Sí. Tengo dos solicitudes, una del diputado Moreira y otra de la diputada Laura Hernández. Procedo a desahogar primero la del diputado Moreira. ¿Con qué objeto? Pregunta otra vez. ¿Acepta una pregunta? Sí, por supuesto. Se lo agradezco. Adelante. Lo que pasa es que acá en el artículo 16 dice: en tiempos de paz ningún miembro de la Fuerza Armada Permanente, y dice el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Guardia Nacional. Entonces la Fuerza Armada Permanente es la Guardia Nacional. O sea, también, ¿qué es la Fuerza Armada Permanente? El Ejército, porque eso es. Ahora, si usted lee el artículo 13, dice: cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, considerar el caso de la autoridad civil. Pero todo lo que usted me dice, señor diputado, no lo dice acá. Presenten una reserva y pónganlo con exactitud, porque si no lo hacen en la ley secundaria, y sobre todo con esa costumbre de no interpretar que ahora se está poniendo en boga, pues eso no va a quedar. Pónganlo ahí, hombre, mejoren su texto. No quiero cerrar con algo que le va a hacer una polémica, pero como escuché por acá, esos tribunales militares no son de elección, y son tribunales militares de justicia. Esos no son de elección, según lo que vimos hace unos días. No escucho bien, señor presidente. No, sí. No se escucha. No sé, que si pudiera hablar. La pregunta es: ¿por qué esto que usted dice no lo ponen en el texto claramente, hombre?
porque eso no dice, y porque se va a prestar a confusiones, y porque usted y yo, que sabemos algo de esto, ¿sabes cuál es la preocupación del ejército? Y si usted lee acá, dice literalmente, la Guardia Nacional es Fuerza Armada Permanente. Eso es, aquí dice. Y por lo tanto tendrá siempre fuero. Gracias. Pero es una pregunta, ¿por qué no lo ponen ahí? ¿Por qué no lo ponen ahí? Y lo que no escucha usted, pero ya no quiero hacer más polémica, es que recordemos que esos tribunales no son de elección. Gracias. Puede contestar, diputado Godoy, y por favor indique esta mesa cuando haya concluido para proceder al desahogo. Primero, los tribunales militares no son de elección, pero los tribunales civiles sí. Así muy claro. Segunda cuestión, porque reitero, esto va a quedar en el diario de los debates. Para nosotros, lo que se dice en el artículo 13 no modifica las reglas que ya estaban desde su origen del fuero militar y del fuero civil en tratándose de Fuerzas Armadas. Lo único que hace es que en el caso de la Guardia Nacional la mete ahí para que entre en esta regla. Es para eso, nada más. Si un Guardia Nacional en no cumplir su obligación de disciplina militar le falta a otro Guardia Nacional superior jerárquico, ese es un asunto de tribunal militar, porque es la única manera de preservar la disciplina militar en su formación, no en su función. Es militar en su formación, no en su función. Su función es policial y lo dice, reitero lo que dice el 21 constitucional. Sería mi respuesta. Gracias. Permítame el orador. Diputada Laura Hernández, ¿con qué objeto? ¿Sí me escucha? Sí. Aquel micrófono sí sirve. Ok. Respecto al 21 ¿Cuál es constitucional, ¿Cuál es objeto? Una diputada? pregunta. ¿Acepte el orador la pregunta? Es que déjame ver dónde está. No, que se acepta la pregunta. Sí, con mucho gusto. Adelante, formule la pregunta. Un minuto. Respecto al 21 constitucional de la investigación de delitos, en donde usted está diciendo que la Guardia Nacional va a tener esa facultad de investigación, mi pregunta es que me lo aclare, porque la cadena de custodia es primordial y la policía militar tiene otra formación y la Guardia Nacional no la tiene, y es muy importante en delitos de violencia grave, y para eso está el protocolo de Minnesota, que es en caso de muertes violentas. ¿Y cómo lo va a hacer si no sabe qué es cadena de custodia? Es todo. Bueno, lo primero es que es muy aventurado pensar que no sabe. Es lo mismo que se podría de pensar de un policía de un municipio pequeño que apenas sabe leer y escribir. Eso no lo exime de que si es el primer respondiente, que también va a poder ser la Guardia Nacional, tenga que cumplir con los protocolos en materia de investigación del delito. Y eso va a ocurrir también aquí. Y está también, por eso reitero, que aquí es donde se reafirma su función policial, porque siempre lo hemos sabido todos los que somos abogados, que las policías son auxiliares del Ministerio Público, incluidas las policías municipales. Son auxiliares del Ministerio Público, y por eso cuando se estableció el nuevo sistema penal, que se instituyó la figura de primer respondiente, la mayoría de las veces el primer respondiente es un policía municipal. Bueno, ahora que tenemos Guardia Nacional en todo el país, es muy posible que el primer respondiente ya no sea un policía municipal, sino sea un Guardia Nacional. Y ese Guardia Nacional, por eso también en la reserva que dio a conocer nuestra compañera diputada Merari, esa reserva establece la obligación de la formación policial para las Fuerzas Armadas.
que van a estar en la Guardia Nacional. Eso, en mi opinión, yo he sido Ministerio Público y en mi opinión permite que la Guardia Nacional tenga capacitación y formación para poder resguardar esa cadena de custodia. ¿Sería cuánto, señor presidente? Gracias. ¿Puede continuar con su discurso, diputado Godoy? Bueno, solamente porque las preguntas me permitieron explayarme en el tema que yo quería. Yo creo que lo que estamos dejando claro es que la disciplina militar y la función policial son dos aspectos de la tarea que tiene un guardia nacional. Y que esta reforma permite dejar claro que cuando que tiene la obligación de tener disciplina militar y si no la cumple, tiene todo el rigor el mismo que tienen los soldados o los marinos o los pilotos. Y por el otro lado también obliga a que personal militar que participe en tareas de Guardia Nacional tiene la obligación de tener formación policial. Eso es lo que dice este párrafo del artículo 21 de la Constitución en la modificación, que ya tenía una parte y la otra es la que presentó como reserva la diputada Merari. Y por ese motivo reitero nuestro interés de que voten a favor y agradecemos al Partido del Trabajo su disposición a encontrar una solución a un tema que no es fácil, pero yo creo que es parte de lo que vamos a tener que hacer en los próximos años. Tenemos que dejar muy claro esto: disciplina militar y función policial. Eso es la Guardia Nacional. Me salió en verso sin querer.